Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer unos ricos panqueques rellenos con manjar. Así que sin nada más que decir, vamos a hacer este rico postre que lo puedes comer al desayuno, de postre después del almuerzo o en la cena. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar son los siguientes. Vamos a usar leche, acá yo tengo 400 ml de leche, les voy a dejar las medidas exactas para que te queden súper ricos en la descripción del video. También vamos a usar 200 gramos de harina, 2 huevos y manjar. Con esto vamos a hacer unos ricos panqueques rellenos. Ahora vamos a comenzar con nuestra mezcla. Vamos a comenzar agregando la leche en un bol. Vamos a sacar toda la leche acá. Yo voy dejando mis cositas acá abajo en mi mesita. Bueno, ahora vamos a agregar los huevos. ¿Qué voy a hacer yo? Primero yo voy a romper los huevos aparte, acá en una tacita. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para verificar que el huevo no me vaya a salir malo y no se nos eche a perder toda la mezcla que podemos hacer. Te puede pasar que vas a usar 6 huevos, agregaste los 5 huevos, agregaste el sexto y te salió malo. Pasa poco, pero pasa. Así que prefiero que te asegures, lo dejes acá en una tacita como lo estoy haciendo yo y lo agregues acá a la mezcla. Después, cuando está el huevo, vamos a mezclar el huevo junto con la leche con mi batidora. Tú lo puedes hacer esto todo con una batidora eléctrica. Yo lo prefiero hacer así con la mano, me gusta más, que tengo fuerza en las manos. Pero tú lo puedes hacer con la licuadora, porque me estaban corrigiendo porque yo dije batidora, pero es una licuadora. Bueno, ok, ya tenemos el huevo mezclado con la leche. Vamos a hacer un poquito más, miren. ¡Ah, con fuerza! Y ahora vamos a agregar también la harina. Para la harina vamos a usar un colador. ¿Por qué? Porque vamos a cernir nuestra harina para quitarle los grumos que pueda tener. Miren, si se fijan, estoy haciendo que la harina vaya a salir sin grumos, lo cual es para nuestra mezcla. ¿Viste? Ahí quedó como esa pelotita de harina, la que no queremos que se mezcla acá. Y ahora le agregamos también un poquito de sal. Esto es una pizca, esto es mucha sal, es una pizquita de sal. Ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a empezar a hacer nuestra mezcla. Vamos a estar batiendo acá por un buen rato hasta que todo esto se unifique y nos cree una mezclita no tan espesa ni tan líquida para hacer unos ricos panqueques. Y yo voy a estar acá batiendo un rato para que nuestra mezclita quede esto. Miren, así estoy batiendo con cara de malo. Pero ven, yo lo voy a batir todo solo con esto. Por eso tú lo puedes usar con una licuadora, con una batidora. Así que vamos a mezclar esto y cuando esté listo les voy a mostrar lo rico que van a quedar estos panqueques caseros. Un dulcito delicioso. Miren cómo quedó nuestra mezcla. Si se fijan, ya no tiene grumos ni nada. Está bien finita como la quería, no está tan espesa, está líquida. Y ahora vamos a ir a hacer estos panqueques. Vamos a comenzar con nuestros pancakes, o panqueques, o panquecas. Quiero que me cuentes y que me digas cómo le dicen en tu país. En distintas partes, distintos nombres, como siempre, distintas culturas, pero al final es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? En un sartén antiadherente o wok, yo estoy usando mis wok porque es lo único antiadherente que tengo acá, para nuestros panqueques. Vamos a agregar un poquito de aceite, yo tengo aquí un poquito de aceite, y luego vamos a esparcir este aceite moviendo el wok o el sartén. Lo movemos, dejamos que esto se vaya calentando, tratamos que se mueva por todos lados, para que no se vaya a pegar nuestro panqueque. Fíjense el movimiento que estoy haciendo, para que se esparza todo el aceite por nuestro wok. Bueno, como les dije, yo voy a hacer un wok porque es lo que tengo. Ok. Tenemos que esperar que caliente un poquito, así que mientras que esperamos que se caliente este aceite, te quiero invitar a que dejes un like, que dejes un comentario, que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Subo recetas todas las semanas, recetas fáciles y ricas. Ahora estamos subiendo, vamos a empezar a subir postres, así que no te puedes perder esta sección de postres con búfalo para todos los gorditos que nos encanta el dulce.
Ahora, acá tenemos nuestra mezcla. Si se fijan, miren, con esta misma mezcla les puedo decir que se pueden hacer los famosos crepes franceses, pero se hacen bien delgaditos ellos, como con una piedrita caliente. Y ahora, si nuestro aceite ya se está calentando, vamos a agregar un cucharón, fíjense, al medio, y vamos a ir moviendo para que se vaya esparciendo. Ahora lo movemos, tenemos que mover para que se pase todo nuestro panqueque. Se quedó eso ahí. Mira, lo esparcimos para que no quede tan grueso. Si el primero no les queda tan bien, no se preocupen, porque como ustedes sabrán, la primera vez nunca sale bien, nunca sale como queremos. Así que vamos a hacer este primero y luego vamos a hacer otro. Así que yo voy a dejar este acá y les voy a mostrar cuando lo vaya a dar vuelta. Nuestro panqueque ya se ha hecho por un ladito, ahora lo vamos a dar vuelta, fíjense. Ven, está tostadito. Ahora le vamos a dar doradito por este lado y luego vamos a hacer otro más. Nuestro primer panqueque está listo. Voy a bajar un poquito acá el fuego. Lo vamos a dejar acá. Miren, acá está listo nuestro primer panqueque. Está bien, está doradito por el otro lado. Está delgadito como queríamos, que no lo queríamos tan grueso. Otra manera también que podemos hacer nuestros panqueques, en vez de agregar aceite, podemos agregar mantequilla. Yo tengo acá un poquito de mantequilla. Este lo vamos a hacer ahora con mantequilla. Con mantequilla también toma otro saborcito, queda súper rico. Así que ya nuestra mantequilla se derritió. Volvemos con un cucharón, fíjense que tengo acá, agregamos desde el medio y podemos seguir esparciendo con el mismo cucharón. Fíjense, vamos esparciendo, eso sí, ¿ven? Esparce, y ahora con la mantequillita va a tomar otro sabor. Vamos a esperar que se dore por un ladito y lo vamos a dar vuelta. Nuestro panqueque con mantequilla también ya está listo por un lado. Ahora lo damos vuelta, vamos a dejar que se dore y va a estar listo. Ya está listo nuestro panqueque que hicimos con mantequilla. Si se fijan, está doradito. Lo dejamos acá en el plato. Yo voy a seguir haciendo más panqueques, voy a hacer toda la mezcla, pero ahora nosotros vamos a ir a rellenarlos con manjar. Ahora que ya tenemos listos nuestros panqueques, yo los tengo todos acá. Voy a dejar uno aquí en este plato. Le vamos a agregar el manjar. Le voy a agregar harto manjar. Eso, así, bastante. Para que tenga harto. Vamos a ver por los bordecitos también. Y ahora, vamos a tomar la puntita de este panqueque. Lo vamos a ir dando vuelta. Lo vamos a ir aplastando. Y aquí está listo nuestro primer panqueque relleno. Lo vamos a dejar acá en otro plato. Este poquito para mí, porque estaba ahí solo. Ahora vamos a hacer otro. Tenemos nuestro panqueque acá. Y lo mismo, agregamos bastante manjar. Hasta la mitad más o menos. Vamos, aplastamos un poquito. Volvemos, aplastamos. Y acá tenemos otro panqueque con manjar. Y acá estarían nuestros panqueques rellenos. Ahora, pero antes de terminar, casi se me olvida algo muy importante. Vamos a agregar azúcar flor. Vamos a agregar un poquito de azúcar flor. Así, miren. Uy, qué rico. Este postrecito está perfecto para un café, para un té, para después de almuerzo. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.